Seguimos recogiendo reacciones al discurso del presidente Biden. Nos acompaña esta noche la analista demócrata Liz Alarcón. Liz, gracias por acompañarnos. Buenas noches. A ustedes. Liz, ¿qué te pareció el discurso del presidente? ¿Cómo lo viste? Lo vi fuerte, energizado, lo vi optimista y lo vi recalcar muchos logros y también contar cosas que vendrían si el electorado le da 4 años más, que creo que nadie se esperaba que viéramos propuestas como que quiere incrementarle el salario a las maestras o que quiere exigir que las corporaciones paguen el 20% que les corresponden impuestos o ver que quiere subir el sueldo mínimo. Todas estas propuestas yo creo que son importantes y son las cosas que le importan al estadounidense de a pie. Hoy todo el mundo estaba pendiente tanto de de la forma como del fondo. Y quiero que nos detengamos en la forma. Tú lo calificas como energizado y de esta manera la prensa tradicional lo califica tan pronto terminó el discurso. Realmente se vio un presidente sólido, estuvo a nivel de lo que se esperaba en términos de energía, de fortaleza, de vitalidad. Claro que sí, Luis Carlos. Mira, con varios ejemplos. Primero, eso uno se da cuenta cuando se sale del guión, ¿no? Obviamente este es un discurso que ha tenido que haber practicado muchísimas veces, pero lo vimos ver, lo vimos hacer chistes, lo vimos responder a los gritos de ciertos líderes republicanos que estaban ahí, lo vimos contar anécdotas que no estaban también como parte del guión y yo creo que eso también demuestra que puedes dar este tipo de discurso por más de una hora, sentirse cómodo ahí en la cámara. Entonces eso me pareció grato verlo. También lo vimos ponerse fuerte, ponerse bravo y una línea que yo creo que es importante también aquí recalcar es que dijo hay que amar este país aun cuando se pierde. Y eso es claramente una línea que está usando para atacar al expresidente, que sabemos que perdió en el 2020, en el 2022, sus candidatos perdieron en el 2023 y está invitando al bipartidismo, pero de manera brava, fuerte, imponente. Entonces, todos esos ejemplos creo que son los que demuestran que fue una muy buena noche para él. Uno de los temas abordados por el presidente Biden fue la violencia provocada por las armas de fuego. Quiero que hagamos un pedacito de esto, por favor. Meanwhile, my predecessor told the NRA he's proud he did nothing on guns when he was president. Oh. After another shooting in Iowa recently, he said, when asked what to do about it, he said, just get over it. There's his quote, just get over it. I say, stop it. Stop it, stop it, stop it. I'm proud we beat the NRA when I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years because of this Congress. We now must beat the NRA again. I'm demanding a ban on assault weapons and high-capacity magazines. Este fue uno de los momentos en los cuales el presidente se muestra muy antagonista o de las que más veces se puso más antagonista en contra de Donald Trump. No lo menciona en ninguna de las oportunidades, pero Liz, ¿crees que el presidente Biden cumple su propósito en este discurso de mostrarse realmente diferente en términos de política pública a Donald Trump? Claro que sí, porque aquí vimos propuestas concretas que van a mejorar la calidad de vida de los estadounidenses, en vez de ver como el otro lado instiga con miedo y con fatalismo, cuando realmente estamos en en el mejor país del mundo, que tiene sus problemas, sí, pero aquí estamos viendo un presidente con propuestas específicas. Una anécdota que quiero compartir aquí, porque no sé si los televidentes lo saben, es que la primera dama tiene siempre invitados que van al Estado de la Unión y la única persona latina que invitaron fue una muchacha que perdió a su hermana en el tiroteo de Uvalde. O sea que este tema del control de armas es demasiado importante para nuestras comunidades. A nadie se nos va a olvidar esa terrible tragedia. Entonces, ver que están recalcando este tema, ver que quieren ver regulaciones para tratar de parar estas armas de guerra que no hacen falta tener en sus casas y que no significa que está tratando de coartar la segunda enmienda, es sumamente importante. Yo creo que todas esas propuestas son un contraste, no nada más de propuestas
concretas, sino Sí. de un futuro positivo en vez del negativismo que vemos del otro lado. Liz, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. A ustedes. Gracias. Vamos a seguir hablando con nuestros panelistas sobre lo que ha pasado esta noche y primero concentrarnos en esta parte de el presidente Biden logra mostrarse diferente, logra tener una gran diferencia frente a su contrincante Donald Trump. ¿Lo ves así? Yo creo que sí, y es que son personas diferentes y obviamente vemos que tienen prioridades diferentes. Y si vamos a hablar de cómo Donald Trump, o lo que están diciendo de que Biden hizo un discurso extremadamente divisivo, señores, estamos hablando de un contrincante que es Donald Trump, que literalmente es la persona que ha polarizado la política de los Estados Unidos a un extremo que no se había visto antes. Biden habló de lo que ha hecho y de lo que quiere hacer, y eso es precisamente de lo que se trata el Estado de la Unión, pasar una factura de lo que ya has hecho y de lo que quieres hacer. Y obviamente las cosas que ha hecho Biden son cosas que quieren los demócratas, y las cosas que va a hacer también son cosas que quieren los demócratas. ¿Por qué entonces están los republicanos? Ay, sí, por favor, pues, divisivo. Ni siquiera se pararon cuando Biden habló de $35 para insulina, porque parece que a los republicanos no le da diabetes. Ok, el burro hablando de orejas. Segundo, ¿el presidente de los Estados Unidos o el presidente de los demócratas? Porque estoy confundida. Yo creo que lo que está haciendo es campaña para que siga siendo el presidente de Claro solamente que los sí. demócratas. Horrible. De todo el mundo. Horrible. Lo que se trata de esta medida de que él quiere pasar para reformar lo que es el sistema ni el sistema, la segunda enmienda, primero que sería inconstitucional. Segundo, que ya lo intentó, con lo que él se refiere muchísimo al Assault Weapons Ban. Era algo muy complejo, muy abierto, tenía también muchas interpretaciones que fueron cuestionadas, por eso se permitió expirar, porque fueron cuestionadas en la Corte Suprema, todavía se discuten, y también no llega al problema de raíz, que es el problema de la salud mental en este país. Lo hemos hablado muchísimas veces aquí en esta mesa, porque pienso que nosotros somos personas racionales, que pensamos con la cabeza y con la lógica, y sabemos y vemos un patrón de muchas de estas personas que pues, es lamentable lo que sucede, pero que también tienen un patrón de un problema de salud mental, de crisis mental, los red flag laws que hay en muchos estados, especialmente los republicanos, que no hacen lo suficiente, y también lo que se trata de la policía, que no hacen lo suficiente. Pero quisiera reencaminarme rápidamente, Franklin. Sí. Tuvo la oportunidad, aprovechó al máximo la oportunidad el presidente Biden de hacer un discurso, el primer discurso en contra de Donald Trump de campaña. ¿Lo Yo creo logra? que sí. ¿Lo logra? Lo logra porque, como lo he venido diciendo, energiza su base, y eso es algo importante en una elección. Antes, y esto lo con completa objetividad, antes de buscar a los independientes, lo primero que tienes que estar es seguro de los tuyos, los que ya te dieron el voto en el 2020, los que detestan a Trump. Lo mínimo que necesitas es mantenerlos contentos. Yo creo que este discurso sí es divisivo, lo digo como análisis, y objetivamente lo es, pero mantiene a su base feliz. 30 segundos, Adonías, sobre esa misma pregunta. Yo creo de que sí, este mensaje es para su base, porque en este momento es lo más importante, que la gente que votó por él en el 2020 lo vuelva a hacer otra vez. El resto es la campaña, el resto se hace tocando puertas, convenciendo a las personas y hablándoles por ¿Fue teléfono. este un buen discurso de campaña? Por supuesto que lo fue. Por eso fue un rally y no un Estado de la Unión Exacto. convencional. ¿Fue un rally? Fue ambas cosas y lo hizo excelente. Como lo hizo Donald Trump en el 2020. Horrible, divisivo. Muy bien.